Comenzamos este relato y para tratarlo de contextualizar, la idea bicentenaria para la mayoría de los países de América Latina, o para todos los países de América Latina, en esa pugna, en ese movimiento importante de independencia, tiene un preámbulo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trataba principalmente o hablaba de tres temas que son fundamentales para que todo este proceso se diera, que son libertad, igualdad y fraternidad. Dentro de los aportes de la Revolución Francesa tenemos la abolición de la monarquía, los derechos humanos, la concepción de república, la constitución, la igualdad entre los hombres bajo un Estado instituido. Algunos otros aportes importantes y para tratar de entrar en materia, hablan de un principio individualista, del bachillerato, el desarrollo de la ciencia, la enciclopedia y uno muy importante que es el uso del papel moneda, que no era nuevo para el mundo desde las dinastías en China, por allá en el año 1300, 1400 ya habían billetes. Sí, pero este fue un momento en el que los billetes comenzaron a usarse de manera más explícita. Aquí vemos algunos modelos de los asignados de la época que son importantes para esta presentación porque fueron tomados como base por esos idearios de nuestra independencia, ya vamos a ver de qué forma. De este legado francés viene una idea de independencia en donde hay una invasión a España de parte de las tropas francesas, está el Tratado de Fontainebleau, la independencia de Estados Unidos, la expulsión de los jesuitas, los elevados impuestos y maltratos, la Ilustración, que generaron un movimiento muy importante que en principio no definía o no se definía muy bien acerca de si querían una independencia absoluta de España o no. Habían algunos autores que se referían o que querían una independencia absoluta y otros que definitivamente no. Tras caer preso Fernando VII por los franceses, se forma algo muy importante que fueron las juntas. Esas juntas comenzaron primero en España y luego se replicaron lógicamente a las colonias de ultramar y aquí vemos cómo recién llegan las noticias de que Fernando VII está preso, hay un movimiento hacia finales del año 1808, a Cartagena la noticia llegó más o menos en septiembre, a partir de ahí comenzó a haber una serie de juras de lealtad al rey en diferentes ciudades. Este documento que está acá, particularmente, es la jura de lealtad al rey en Timaná, una de las últimas hecha en enero 3 de 1809. Aquí vemos algunas de las juras que se acuñaron, ya hemos visto este tema bastante. El documento que acabamos de ver, que está acá, hay algunos apartes importantes que me gustaría leer para que entendamos un poco de qué se trata la jura como tal. Y bueno, desde acá, poniendo las manos sobre un misal que se hallaba sobre la mesa, que tenía delante de su asiento, de guardar fidelidad, rendir vasallaje y prestar obediencia al señor don Fernando VII de Borbón, reconociéndole por nuestro rey y señor natural, protestando como protesto sacrificar vidas y haciendas en obsequio de su soberanía. Igualmente, juro proceder inmediatamente a verificar el acto de su proclamación pública con la circunspección y seriedad que corresponde. Esto creo que lo puede leer mejor Daniel, pero bueno. De Evangelio. Que en nombre del Evangelio, ¿no? Exaneta. Exanta. Ok. Y enarbolando el estandarte real y manifestando regocijo, y lo mismo los demás señores capitulares e individuos del estado eclesiástico que se hallaron y presentaron el acto, todos a una voz, manifestaron superior alegría, prorrumpiendo festivas voces de viva el rey nuestro señor don Fernando VII, que Dios guarde, con lo cual se concluyó el acto de la jura de su majestad,
y para que conste en todo tiempo lo firmamos los capitulares por ante el secretario que se eligió para que autorizase la jura por no haber escribano. Entonces, la primera reacción fueron unas juras de lealtad al rey en un intento, digamos, de mantener cierta hegemonía en estas colonias de ultramar. En este afán de las juntas nace un primer movimiento importante que reconocemos los colombianos como el grito de la independencia, que no es muy exacto ese concepto porque no se hablaba de una independencia absoluta. La intención de este grito de independencia, que fue muy contemporáneo con otros países del Cono Sur, era simplemente la de crear una junta local, manejada por personas localmente en Santa Fe. El grito de la independencia expresa un momento de inconformismo sobre los abusos de las autoridades locales. Fue un evento completamente planeado. Ellos sabían o tenían idea cómo iba a reaccionar esta persona, este español, que como todos sabemos, el florero de Llorente, fue lo que generó ese grito de independencia desde el balcón justo en la plaza de mercado, que hoy día es la Plaza de Bolívar. Su objetivo era establecer una junta de gobierno compuesta por criollos, mantenía como precepto la lealtad al rey Fernando VII, lo cual es muy importante porque no hablaba de independencia absoluta. Entonces, lo que sí se genera aquí es ya un movimiento de pensadores que buscaban la independencia. Los primeros movimientos reales de independencia en Colombia se dieron en Mompox. Y esta parte la tocamos superficialmente en una de las ponencias y yo trataba de explicar la razón. La razón, bueno, de pronto aquí lo podemos ver y ya nos devolvemos, tiene que ver con la ubicación geográfica de Mompox. Y es que por aquí entraban y salían todas las mercancías del nuevo reino. Y era una ciudad manejada pues, principalmente por comerciantes, pero la mayoría de esos comerciantes eran contrabandistas. Y los contrabandistas, lógicamente, no querían tener control de España en su ciudad. Por esa razón, el primer movimiento real de independencia en Colombia se da en agosto de 1810 en Mompox. Hay una ubicación estratégica, era el mayor flujo comercial del país, necesitaban controlar el contrabando. Los comerciantes criollos como los españoles vieron amenazadas sus finanzas con la presencia de Talledo, que era la persona a cargo de la ciudad que fue enviada especialmente para poner en rigor a estos mercaderes. Aquí hay algunas que me voy a saltar en aras del tiempo. Luego hablamos de una persona muy importante y quizás el pensador más grande en todo el movimiento de independencia, que fue Francisco de Miranda. Volviendo a uno de nuestros temas del comienzo de la presentación, veremos algunos temas importantes. Fue el ideólogo de la independencia, mentor del Libertador, introdujo las logias masónicas en el Cono Sur, nos dio el nombre que actualmente tenemos, que está un poquito desviado porque su pensamiento era que se llamara Colombeya. Tenía un sueño de una nación unida desde el Nuevo Reino que venía casi desde lo que actualmente es Nicaragua hasta la Patagonia. Ese era su sueño. Una gran potencia desde la Pampa Argentina hasta el Golfo de Mosquitos de Nicaragua. Firmante del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. En ese momento de los movimientos primarios o gritos de independencia hizo una proclama muy importante que fue en Coro en el año 1808 y fue la primera vez que se hizo la bandera tricolor que actualmente usamos varios países del Cono Sur. Hay varias teorías acerca de esta bandera, de la razón de ser de los colores de la bandera. Miranda era un gigante. Miranda luchó en el ejército francés, luchó en el ejército ruso, hizo parte también de la gesta de independencia de los Estados Unidos y fue amante de Catalina, la zarina rusa, y se dice que los colores de la bandera tienen que ver el amarillo por el color de su cabello, el azul
por el color de sus ojos y el rojo por el color de sus labios, ¿sí? También se especula que nuestra bandera tenía muchas similitudes con la bandera rusa, pero que en el trayecto, por cuestiones de la salinidad del mar, el color blanco se puso un poco amarillo y así quedó. Son especulaciones muy válidas, están escritas en muchos lugares. Ok. Los grandes pensadores de la independencia, porque digamos que una de las cosas que es más compleja al momento de tener una idea tan colosal es la financiación. ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Ok, estos grandes pensadores tenían claro que si lograban la independencia, tenían países completos que podían explotar de diferentes formas. Entonces, por eso este título, que fue uno de los títulos que utilizamos en un trabajo que desarrollamos conjuntamente con el Banco de la República, que dice, no tengo dinero, pero tengo un país. Esto le permitía a esa gesta de independencia comprometerse a futuro siempre y cuando, lógicamente, lográramos la independencia. Entonces comprometían diferentes recursos, las minas de sal, las minas de oro, los terrenos baldíos, ya vamos a ver algunos ejemplos. De la mano de Miranda llega la primera independencia y de la mano de esa primera independencia llegan los primeros billetes que conocimos en el Cono Sur, son los billetes de Miranda. Como se dan cuenta, tienen mucha relación con los assignats que vimos al principio, los assignats franceses, los tomó como base para hacer esta versión de los billetes. La vida de la primera república venezolana fue efímera, sin embargo alcanzaron a ver 3 emisiones de estos billetes, los que están retratados acá son todos de la primera emisión, ya vimos algo de eso también en las presentaciones. Se hicieron de 1, 2, 4 y 8 pesos y luego cuando se dieron cuenta que necesitaban circulante de menor valor, salió la última denominación, que es esta de 2 reales. Son bastante raros, cada emisión de las 3, digamos, la última es la más rara, la segunda es bastante rara y de la primera es de lo que a veces se ven algunos billetes. Ayer en la subasta hubo uno muy apetecido por toda la colonia venezolana que nos acompañó. Como les comentaba, la primera república fue efímera en Venezuela, pero fue el preámbulo de muchos movimientos que tuvieron una intención real de independencia. Y acá ya nos mudamos a Colombia. El primer estado independiente en Colombia fue el estado de Cartagena. Cartagena era una ciudad supremamente importante para España, eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Por esa razón era una de las ciudades que más necesitaba recursos, a la que más se le enviaba dinero, ¿sí? El hecho de que fuera el estado de Cartagena el primer estado independiente es muy importante porque los españoles estaban perdiendo un bastión fundamental para sus operaciones en el nuevo Reino de Granada. Vale la pena aclarar que la independencia de Cartagena tuvo muchísima influencia de Mompox. Mompox hacía parte del estado de Cartagena. Aquí podemos ver algo que pasó, creería por primera vez, incluso antes de las monedas, y es que la gesta de independencia, en su afán para tratar de que el pueblo, la base del pueblo, se acercara a sus ideas, comenzó a cambiar la iconografía española y adoptó una iconografía mucho más local. Entonces aquí se ve la indígena, el turpial, como el sello del estado de Cartagena, y una de las primeras cosas que hicieron, basándose en la experiencia venezolana que todavía no había fracasado, es prácticamente contemporáneo, estamos hablando del año 1811 finales, 1811 finales, perdón, replicaron esa experiencia de los billetes para financiar sus campañas. De esta forma y de acuerdo al decreto del año 1812 nace lo que conocemos como el primer billete provincial, lógicamente, pero es el primer billete que conocemos que tuvo muchas dificultades para la aceptación entre las personas. Las personas estaban acostumbradas al numerario, monedas,
oro y plata básicamente, y que les cambiaran eso por papel era una idea bastante compleja. Por esa razón, y ante la no aceptación de los billetes, nos vimos obligados por primera vez, esto me lo va a saltar, a pagar intereses. Esto pasó muy poco tiempo después de la emisión del primer decreto. El decreto nace a principios de 1812 y ya en 1813 los tenedores de los billetes se les permitió entregarlos y se les reconoció un 5% de interés. Estas imágenes que están viendo son prácticamente inéditas en los catálogos que tenemos actualmente. Se conoce el primer billete, pero aunque se cita esta parte de la ley, no habían documentos hasta hoy que lo respaldaran. Aquí los podemos ver, fueron hechos a mano, todos, básicamente se tomaban el trabajo de escribir quién era la persona y le reconocían un 5% de interés sobre su capital. Aquí podemos ver la transcripción de los documentos, en donde declara, mira, 26 de junio de 1813, un 5%, habla de un 5%. Un detalle importante, las primeras versiones todavía utilizaban el papel sellado español y sobreponían el sello de Cartagena, pero con el paso del tiempo adoptaron su propia versión, en donde ya los vemos acá, aquí ya no aparece ese papel sellado español, son documentos exactamente iguales en su contenido, donde hablan de un 5% que se le reconocía a los tenedores de billetes. La evolución del documento es del sello español con el sello sobrepuesto del Estado Independiente, el sello del Estado Independiente y la cancelación del sello por algún cambio que se hizo. Es como la cronología del papel. Podemos decir que por primera vez se adoptó el pago de intereses con la intención de que se recibieran billetes. Posteriormente, la ley hizo unos nuevos billetes que corrieron la misma suerte, no conocemos ejemplares, y tuvo que recogerlos de manera similar, aceptando el pago de intereses. Ya estamos en el año 1814. Estos que vemos acá dan fe de que se pagaron. Las personas del común no tenían cómo cambiar estos títulos valor, pero los comerciantes sí. Entonces eran los comerciantes los que se beneficiaban de los tenedores de billetes originalmente. Como vimos en una de las ponencias, el Estado, después de lograr la independencia, no solamente reconoció toda esta deuda, sino que la pagó y pagó sus intereses. Este es el formato normal, ¿sí? Y este que vemos acá ya tiene los descuentos por diferentes conceptos, aduanas, tributos más que todo. Entonces este es digamos, el documento que no tiene ninguno de los pagos, y en este sí alcanzamos, aunque tal vez no se aprecia mucho, a ver los descuentos y al final una liquidación de cuánto se le estaba debiendo todavía a la persona. La experiencia de Cartagena no fue únicamente de Cartagena, fue el primer estado independiente, pero ya había todo un movimiento que buscaba la independencia absoluta de España. De esa manera, las Provincias Unidas de la Nueva Granada, muy cercano a la época de Cartagena, se unieron con una idea de independencia real. Vamos a saltar varias cosas. De esta manera ya Jorge nos contextualizó muy bien la historia de esta monedita de un real de 1813 que llamaban la China. Como vemos aquí, por primera vez aparece en la moneda esa tratando, digamos, de asemejarse al pueblo, la imagen de una indígena y la granada como símbolo de prosperidad. Aquí, digamos que una de las razones por las cuales se dice que le decían la China es porque a las empleadas de servicio de la época, que eran indígenas en su mayoría, les decían la China. No sé si algunos de ustedes tienen amigos de la capital, todavía en nuestra forma de hablar decimos mi chino, mi china, mi chinito, mi chinita, ¿ok? Eso viene de aquí. Así se le llamaba a las empleadas domésticas, a las personas que
le ayudaban en las familias de alta alcurnia, y aquí se representan tratando de que se unieran a esa causa de independencia. Vale la pena decir que esa base de la sociedad, digamos que no tenía en realidad ninguna preferencia, ellos estaban del lugar donde les pagaran mejor. Entonces, esto es una intención de que se unieran a esa causa. Las dificultades de ese primer periodo de independencia fueron enormes, y aquí podemos comenzar ya a ver títulos valor, en donde este muy particular de 300 pesos eran empréstitos forzosos, obligaban a las personas que tenían dinero a que prestaran parte de sus recursos y les daban estos títulos valor. Todos los títulos valor de la primera independencia son supremamente raros. Estos últimos que vemos acá son muy curiosos y muy interesantes. Aquí podemos ver que son vales por determinado valor. Este particularmente 2.600 pesos, era una cantidad de dinero enorme. Y aquí se lee la contribución, vale emitido por el Estado de Tunja por valor de 2.600 pesos, reconociendo como deuda del Estado la contribución del señor Antonio Rosas, de 100 novillos gordos, tasados a 25 pesos cada uno, firma el gobernador del Estado de Tunja, José Cayetano Vázquez. Estos títulos valor eran hechos de acuerdo a la necesidad. Cada que alguien daba un aporte, emitían un título valor. ¿Y qué les daba validez? Que fue parte de la discusión que tuvimos con el Real de 1813. La validez se lo daba quien lo firmaba. Por eso cuando vemos un documento y hay una inexactitud grave, cuando se habló de falsificación, porque eso no era una falsificación, en realidad era un documento debidamente firmado, y estas firmas eran las que validaban estos títulos valor. Estamos ya más o menos en el año, estamos en el año 1816, muy cerca de la Reconquista, ya estaba Morillo en Cartagena. Este es supremamente interesante porque dice lo siguiente: es enviado a la Casa de la Moneda de Santa Fe los 100 pesos que por orden del gobierno general se me han mandado para que se paguen las milicias. Los entregará a usted el señor Manuel Rincón, que con esta llevo quedarán bien satisfechos. Mayo 2 de 1816. Digamos que los patriotas, en su afán de mantenerse en el poder, pagaban a las milicias tratando de contrarrestar la arremetida española. Este documento está firmado en mayo 2 de 1816 y el ejército realista llega a Santa Fe el 25 de mayo. Fue prácticamente unos días antes. Lógicamente ya todos sabemos que Morillo cuando llegó mató un montón de personas, pero particularmente Estanislao Vergara, que es quien lo firma, no, porque él posteriormente fue presidente encargado de Colombia. Nuevamente, la validez del documento la da el firmante. Entramos en ese periodo de reconquista o restauración que generó toda una campaña que finalmente nos llevaría a ser libres, a ser independientes. Y aparece ya el esfuerzo del libertador Bolívar plasmado en muchísimos documentos en los que se puede apreciar la manera como se financiaron este segundo movimiento. Aquí hay muchos detalles que me he tenido que saltar, pero vale la pena reconocer algo, y es que las diferencias entre los mismos colombianos, entre los mismos granadinos, en parte fueron el éxito de los españoles. Increíblemente nosotros logramos esa primera independencia, pero habían diferencias políticas entre centralistas y federalistas que nos llenaron de guerras. Entonces perdimos hombres, perdimos armas, nos desgastamos antes de que llegaran los españoles a reconquistarnos. Este documento que vemos aquí es supremamente interesante por varias razones, sobre todo porque nos habla de cómo o qué era lo que lo respaldaba. Dice: nosotros los infrascritos, Simón Bolívar, jefe supremo de Venezuela,
Santiago Mariño, jefe segundo, Manuel Piar, general de división, y Francisco de Sea, intendente, certificamos que el ciudadano almirante Luis Brión nos ha vendido 3.500 fusiles para el uso de nuestros ejércitos y 132.000 piedras de chispa, obligándonos, como por la presente nos obligamos, a pagarlo de los primeros fondos que la Confederación de Venezuela tenga disponibles, a razón de 16 pesos fuertes por cada fusil y de 8 pesos fuertes por cada millar de piedras de chispa en oro o en plata, o bien en cacao, a razón de 16 pesos por fanega libre de todo derecho. Aquí aparece el cacao, ¿sí?, que desde antaño, desde antes de la llegada de los españoles, funcionaba como moneda entre los indígenas, pero aún aquí, en el año 1816 finales, el cacao era un referente de pago. Seguimos en 1816, en este momento ya el Libertador está tratando de volver nuevamente a costas venezolanas para definitivamente darnos la independencia. Esto que vemos aquí, pues básicamente son diferentes documentos firmados por diferentes personas, la mayoría por el Libertador, y son títulos valor, compromisos de pago. El Libertador se compromete a pagarle a tal persona, tal valor, por X servicio. Pero hay uno supremamente interesante que les quiero mostrar, que es este que está aquí. Para ocurrir a los gastos de la guerra y particularmente a la compra de fusiles, me entregará usted en obsequio de la felicidad común y con calidad de empréstito la cantidad de 1.000 pesos. Dios que usted guarde, Bolívar. Aquí está la denominación de los 1.000 pesos. Es un título valor explícito, un compromiso de pago explícito. Esto vale la pena resaltarlo. Esa segunda idea de independencia fue muchísimo más costosa, porque Morillo llegó, de acuerdo a las palabras de Luis Roberto, con más de 20.000 hombres. Era una locura para la época. Entonces nos obligó a adquirir una serie de empréstitos para poder finalmente lograr la causa final de independencia. Luis López Méndez fue plenipotenciario del Estado en Londres y fue una de las primeras personas que estuvo allí haciendo gestiones para que tuviéramos préstamos de gran envergadura que nos permitieran desarrollar esa idea de independencia. Sobre todos los temas de la campaña libertadora como tal no los voy a tocar, pero nuevamente aquí en los documentos quiero mostrarles cómo una vez se consolida ya un poco, porque todavía no éramos independientes acá, pero ya estábamos mucho más consolidados, desde el cuartel de Angostura se generan los primeros títulos valor con un formato predeterminado. Y esto que vemos acá, vale la pena mostrarlo porque era a lo que se refería nuestro amigo cuando hablaba de los billetes de Venezuela, que decía que eran una pareja, se refería justamente a esto. Si ustedes ven, este documento está pegado, o sea, originalmente era completo. Cuando lo iban a entregar, lo rompían, ¿sí?, probablemente con una daga, le hacían este corte sobre la misma firma, o sea, estaba prefirmado, y dejaban esta parte para el tesoro y esta parte para el tenedor. De tal manera que para redimirlo, ellos pegaban las dos partes nuevamente, como se ve aquí, y eso les hacía saber que en realidad se podía emitir el pago. Este es muy importante porque es el primero que yo conozco, año 1820, que tiene un formato predeterminado y aquí están claros los elementos de seguridad. El número tiene que concordar, la firma tiene que concordar y el corte tiene que concordar también. Nuevamente aquí, los préstamos de gran envergadura, que fueron los que nos permitieron crear las instituciones, ser independientes, y aparecen estos formatos muy importantes que básicamente lo que hacían era recoger esos títulos valor que vimos ahorita, hechos, firmados para diferentes usos, reconociendo la deuda. Esto no es un pago, es un reconocimiento. Y como no podían pagar, nuevamente se vieron obligados a generar intereses. Entonces, este dice acá al 3%.
reconocían el valor de la deuda en un formato completamente impreso, se hicieron varios, ya les muestro otros, y le entregaban a los dueños, a los tenedores de esa deuda, estos formatos como compromiso de pago que al no poderse cumplir generaban interés. Aquí les voy a mostrar varios de los formatos. Vale la pena decir que en este momento nacen los diferentes tipos de deuda. La deuda doméstica estaba sobre las personas locales que aportaban a la causa libertadora, y la deuda extranjera se genera con base a toda la ayuda que requerimos de otras naciones, no solamente en dinero, sino también en tropa. Esto ya es de los últimos, porque esa idea de centralismo y federalismo nos llevó a separar a esa gran Colombia en 3 países. Ya estamos llegando al cierre con un título valor supremamente importante para la historia, porque no solamente nos da fe de cómo se pagó la deuda, sino también de en qué momento realmente es que esos 3 países se convirtieron cada uno en un país. Este vale que vemos acá era originalmente este mismo que vemos acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En 1830, 1831, después de la muerte del Libertador, cuando ya se fragua esa ruptura entre los 3 países, una de las primeras cosas que se preguntan es, bueno, ¿y cómo vamos a pagar la deuda? Tenemos una deuda extranjera y una deuda doméstica. ¿Cómo se va a pagar la deuda si nos separamos como país? Y aunque se dice que a partir de 1831 nacimos como país, la realidad es que fue en 1834, como lo podemos ver en el mismo título, que dice: queda cancelado este vale por cuenta de la República de la Nueva Granada en la mitad de su valor capital y de los intereses vencidos hasta 31 de agosto de 1838, ascendente la primera a, aquí va la cantidad, tantos pesos, tantos reales, y la segunda, que es el interés, a tantos pesos, tantos reales y tantos cuartillos. Y habiéndose dado al portador obligaciones equivalentes granadinas, se le devuelve para que ocurra a cobrar el resto de la República de Venezuela y Ecuador, conforme a lo estipulado en la Convención del 23 de diciembre de 1834. Aquí, en 1834, fue como cuando en realidad se pusieron de acuerdo de quién debía pagar qué proporción de la deuda. A nosotros nos correspondió el 50%, a Venezuela el 25% y a Ecuador el 25%. Eso lo tasaron de acuerdo a los recursos naturales que existían en la época. Entonces se da fe que verdaderamente nos pusimos de acuerdo en nuestra división en el año 1834. Hay una parte de este vale que es muy importante, y es esta: habiéndose dado al portador obligaciones equivalentes granadinas. Esto no es un pago, es nuevamente un reconocimiento de pago, que como no lo podían asumir, lo cambiaban por una deuda completamente nueva, ya es una deuda de la Nueva Granada, y como no lo podían pagar, lo que hicieron fue aumentar el interés del 3 al 5%. Hasta aquí esta parte o esta presentación corta, contextualizando en temas de documentos, títulos valor, billetes, nuestro proceso de independencia. Muchísimas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, de nuevo felicitarte, Andrés. Esto no es sino como el corolario de una larga felicitación a la que te has hecho acreedor, porque como organizador de este evento, como anfitrión, como calidez de resultados para las personas que nos hemos venido hasta acá para acompañarles, y ahora esta estupenda charla donde nos has abierto otro filón de estudio y de análisis. Este era un tema que prácticamente para muchos de nosotros ha sido inédito,
Yo tuve el privilegio de escucharte cuando te visité la otra vez en tu casa, así que había escuchado algunos de las cosas que has dicho hoy, pero pienso que para los asistentes a esta charla, esto representa la apertura de un nuevo capítulo que se irá enriqueciendo porque ahora empezarán a aparecer más y más cosas. Y te felicito, puesto que es un tema virgen, completamente Muchas virgen. gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. De nuevo, Andrés, además de felicitarte, mi comentario más que una pregunta es una invitación a difundir fuertemente la información, no solo la de la presentación, sino toda la que hila la relación entre los diferentes tipos de documento monetario de nuestra independencia. Lo digo porque en mi experiencia en gestión documental en instituciones públicas son los documentos que primero votan o que menos entienden dentro de su valor histórico. Lo digo ¿por qué? Porque en la colección entonces, justo en la pública digamos de genealogía institucional, está la mitad cortada del otro que no está. Y entonces no se sabe descifrar cómo en conjunto los dos subsanan ese hueco de la historia y cómo esa otra amistad, pues en términos de administración documental, no aporta la información que aporta aquella. ¿Qué pasa? Son descartados. O en principio, cuando se digitalizan, no son digitalizados. O cuando tratan de organizarse, no se organizan según las categorías que tú estabas mostrando, deuda doméstica, deuda extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos es que está en divulgar esta información que se abriría un nuevo capítulo en la administración y gestión documental de nuestras instituciones, porque son documentos que son absolutamente ignorados y desentendidos. Y es dentro de esta breve clasificación que has hecho en una verdadera buena presentación, incluso corta, como cualquier bibliotecólogo promedio, por más mal preparado que esté, ya sabe dividir esas cosas para no ningunearlos dentro de nuestros riquísimos archivos públicos. Y es entonces la invitación a continuar con eso y a hacerla cada vez más pública, porque esa es la manera en la que van a aparecer en muchas colecciones privadas de yo tengo la segunda mitad de este otro, yo tengo el vale que le sigue con este donde se terminaron de pagar las fanegadas de cacao que no cabían en un solo papel porque era muy larga la mención de miles de piedras de chispa, etcétera. Y sé que esto abre definitivamente un nuevo capítulo para revalorar nuestro patrimonio documental, y como es no solamente mi pasión sino también mi trabajo, agradezco enormemente esta información y su difusión, Andrés. De verdad, gracias. Gracias también, muchas gracias. Así será. Para eso estamos. Es nuestra función, es nuestra razón de ser. Bueno, creo que ya por cuestiones de tiempo tenemos que avanzar rápidamente con la agenda.